Ajustas el amperaje, cambias el electrodo y sigue saliendo mal. ¿Te ha pasado alguna vez incluso sabiendo que estabas haciendo todo bien? Quizás el problema no esté en lo que haces con la mano, sino en cómo conectaste los cables. Has oído mil veces la palabra polaridad y puede que todavía no tengas claro qué significa exactamente. En este vídeo te lo explico paso a paso con animaciones en 3D para que lo entiendas con claridad y lo visualices como nunca antes. Y cuando acabes de verlo, vas a saber elegir la polaridad adecuada para cada tipo de trabajo y evitar errores que pueden arruinar una soldadura sin que te des cuenta. A muchos esta parte les pasa desapercibida, pero entender cómo se mueve la electricidad es una de esas claves que marcan la diferencia al soldar. No es solo teoría, es lo que te permite entender por qué el arco se comporta como se comporta y cómo sacarle partido según el trabajo que tengas delante. Imagina una bombilla conectada a una batería. Los electrones salen del polo negativo, recorren los cables, atraviesan la bombilla, la encienden y llegan al polo positivo. Eso es un circuito de corriente continua. Los electrodos van siempre en la misma dirección. Y lo mismo sucede cuando estamos soldando. Tenemos un circuito muy parecido. Los electrones salen de la máquina de soldar, recorren el cable hasta el electrodo, cruzan el arco, atraviesan la pieza y regresan por el cable de masa hasta la máquina. Así se comporta el circuito eléctrico, igual que con la bombilla. Y aunque aún no lo hayamos explicado, lo que acabas de ver es un ejemplo de polaridad directa. El portaelectrodos está conectado al polo negativo y el cable de la masa al positivo. Los electrones salen del electrodo, atraviesan el arco y entran en la pieza. Y si hacemos la conexión al revés, es decir, si conectamos el portaelectrodos al polo positivo y la masa al negativo, lo que tenemos es polaridad inversa. En este caso, los electrones viajan desde la pieza hacia el electrodo. Más adelante veremos qué cambia exactamente entre una y otra, pero por ahora quédate con esas dos imágenes, una para polaridad directa y otra para la polaridad inversa. Todo esto que acabamos de ver ocurre así cuando usamos corriente continua, porque los electrones se mueven siempre en la misma dirección. Solo entonces tiene sentido hablar de polaridad directa o inversa. Pero si tu equipo funciona con corriente alterna, la dirección de los electrones no siempre es la misma. Cambian de sentido constantemente. En Europa lo hacen 100 veces por segundo y en América 120 veces por segundo. Esto ocurre porque en la corriente alterna la dirección cambia constantemente. Durante una fracción de segundo los electrones van hacia un lado y en la siguiente inmediatamente cambian de dirección. Por eso, con alterna no hay polaridad fija. El electrodo está en negativo una fracción de segundo y en positivo en la siguiente. Más adelante veremos qué efecto tiene esto en la soldadura, pero por ahora quédate con esto. La polaridad como tal solo existe cuando usamos corriente continua. Ahora os voy a enseñar una serie de términos que os podéis encontrar y que se suelen relacionar con todo esto que estamos hablando en este vídeo. Para denominar a la polaridad directa nos podemos encontrar con las letras CCPD, que significan corriente continua polaridad directa, CCEN, que significa corriente continua electrodo al negativo, o también el símbolo negativo, que indica a dónde va conectada la pinza o portaelectrodos. En el caso de la polaridad inversa, nos podemos encontrar con las letras TCPI, que significan corriente continua polaridad inversa, CCEP, que significan corriente continua electrodo al positivo, o el símbolo de positivo, que indica que la pinza portaelectrodos debe ir conectada al polo positivo de la máquina. Aquí os pongo un ejemplo de un fabricante de electrodos que determina que ese electrodo se puede utilizar en AC, lo que es corriente alterna, o en direct current con el electrodo al positivo, es decir, polaridad inversa. ¿Y cómo afecta todo esto de la polaridad en la soldadura? Cuando los electrones viajan del electrodo a la pieza, producen un 70% de calor en la pieza y un 30% de calor en el electrodo. Esto es corriente continua, polaridad directa. En la corriente continua
polaridad inversa sucede al contrario. El 70% del calor se lo lleva el electrodo y el 30% la pieza. En la corriente alterna lo que tenemos, como os he dicho antes, es la mitad del tiempo polaridad directa y la mitad del tiempo polaridad inversa, por lo tanto se reparten el calor al 50%. Esto va a hacer que la forma de la soldadura en función de la polaridad varíe. En la siguiente animación vais a ver estos elementos que corresponden a la forma del cordón de soldadura. Esto sería lo que viene a ser el arco eléctrico y esto serían los electrones pasando en función de la polaridad que tuviéramos puesta. En la polaridad directa se entiende que se calienta más la chapa y por tanto se va a penetrar y se va a conseguir un cordón de mayor tamaño. En la polaridad inversa sucede lo contrario. Se calienta más el electrodo va a sufrir mayor degradación, pero la chapa no va a penetrar tanto. Y en la corriente alterna se entiende que va a haber una media de la polaridad directa y de la polaridad inversa. Hay que tener en cuenta que esto es algo orientativo porque hay más factores que van a afectar a la forma definitiva del cordón. En los procesos de soldadura que utilizamos habitualmente en el sector del metal, hay veces que no podemos elegir qué polaridad o qué tipo de corriente utilizar. Por ejemplo, en la soldadura MIG-MAG o soldadura semiautomática, además de tener la propia conexión de la pistola o antorcha, solamente vamos a utilizar corriente continua polaridad inversa. No vamos a tener la opción de modificar esta polaridad o este tipo de corriente en principio. En la soldadura TIG, como norma general, vamos a utilizar corriente continua y si utilizamos corriente continua siempre vamos a utilizar la polaridad directa. Nunca vamos a utilizar la polaridad inversa. Y esto es así porque, como acabamos de ver, cuando tenemos la polaridad inversa, los electrones producen mucho calor en el electrodo. Y si bien los tungstenos soportan temperaturas de más de 3000 grados centígrados, al ser atacados por la polaridad inversa, iban a sufrir de tal forma que no iban a ser capaces de mantener el afilado idóneo para la soldadura. Se iba a deteriorar mucho y no íbamos a poder soldar con él. Sí que es cierto que en algunas ocasiones, como en la soldadura de aleaciones ligeras como el aluminio, vamos a necesitar utilizar corriente alterna. Esto es necesario para poder romper la capa de óxido superficial que tiene el aluminio al ser atacado por la polaridad inversa desde abajo. Los electrones van a ser capaces de romper la capa de alúmina o de óxido superficial del aluminio, permitirnos poder soldarlo. Pero aún así, cuando estamos soldando en corriente alterna, el tungsteno sigue siendo atacado por los electrones, por lo que veréis que el afilado para soldar aluminio es diferente del afilado convencional que se suele utilizar para soldar la mayoría de los aceros y de los aceros inoxidables. Esto es precisamente por esto que acabo de comentar, de que se va a ver atacado por los electrones y va a quedar como un poco redondeado. Como hemos visto que en la polaridad inversa la chapa no se ve tan afectada por el calor del arco eléctrico, sino que se va a deteriorar más el electrodo, cuando soldemos espesores finos, para evitar perforarlos es conveniente utilizar esta polaridad. Si vamos a soldar espesores medios, pues no influirá tanto utilizar una polaridad u otra. Y si vamos a soldar espesores más gruesos, convendrá utilizar la polaridad directa. Pero claro, esto es en función del electrodo que estemos utilizando y de que el fabricante nos especifique claramente en las indicaciones del electrodo que puede ser utilizado en una polaridad o en otra, o en un tipo de corriente o en otra. Por ejemplo, el electrodo que yo utilizo mucho en trabajos que no necesitan una resistencia extrema son los electrodos 6013, donde puedo variar la polaridad porque normalmente este electrodo, según los fabricantes, se puede soldar tanto en corriente continua como en corriente alterna, además de poderlo soldar tanto en polaridad directa como en polaridad inversa. Los electrodos de acero inoxidable austenítico normalmente utilizan corriente alterna o corriente continua polaridad inversa, preferiblemente la corriente continua polaridad inversa.
Pues creo que ya lo he puesto todo y espero que os haya ayudado el vídeo a entender cómo funciona todo esto de la polaridad, que os quede claro cuándo utilizar una u otra y os voy a dejar el enlace de este vídeo que estáis viendo estas imágenes que os puede ayudar más con este tema. Agradezco vuestros comentarios para saber si os he ayudado a entender bien lo de la polaridad. Un saludo.